Esperanza oyó pasos irregulares incluso antes de que la llave intentara varias veces, sin éxito, entrar en la cerradura. Rápidamente retiró la sartén con pollo del fuego y la dejó a un lado. El plato se había enfriado hacía tiempo, pero ya era demasiado tarde para recalentarlo. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared. Armando se tambaleó, agarrándose al marco. Su ropa de trabajo estaba manchada de aceite de máquina y olía a cerveza barata mezclada con vapores de gasolina. Tenía los ojos inyectados en sangre y los labios torcidos en una mueca de descontento. ¡Esperanza!, gritó, aunque su mujer estaba a solo un par de metros de él. ¿Dónde está mi comida? Está lista, Armando. Ahora la caliento, respondió ella en voz baja, tratando de pasar hacia la cocina. Él le bloqueó el paso, balanceándose en el sitio. El olor a cerveza le golpeó la cara. ¿Lista? ¿Por qué está fría? ¿Cuántas veces te he dicho que quiero cenar caliente cuando llego del trabajo? Esperanza bajó la mirada. Ya habían pasado por esto decenas de veces. Las explicaciones no servían de nada. Armando nunca llegaba a la misma hora. A veces aparecía a las 7 de la tarde, otras a las 10 y otras, como hoy, casi a medianoche. Te he esperado desde las 8, dijo ella, sin levantar la vista del suelo. Pensaba en calentarlo. ¿Pensabas?, gritó él. ¿Y pensabas en que yo me paso todo el día currándome la vida en ese agujero para pagarte la comida y esta posilga? Agitó los brazos, señalando con la mirada la pequeña cocina. La pintura de las paredes estaba descascarillada en varios sitios y la encimera era vieja y estaba agrietada. La nevera funcionaba a ratos y hacía ruidos extraños, pero era todo lo que podían permitirse. Lo sé, Armando. Trabajas mucho, intentó tranquilizarlo Esperanza. Mucho trabajo, repitió él imitando su tono. ¿Y tú qué haces? Te pasas el día en casa contando el dinero de otros en la tienda. Un trabajo fácil, ¿no? Esperanza apretó los labios. Trabajaba como cajera 9 horas al día, de pie sin descanso, aguantando los caprichos de los clientes, contando cada peso hasta el último centavo. Por la noche llegaba a casa agotada, pero aún así cocinaba, limpiaba y lavaba. Yo también me canso, dijo en voz baja. Esas palabras enfurecieron a Armando. Se le enrojeció la cara y se le hincharon las venas del cuello. ¿Cansada? ¿Y yo qué? Estoy descansando. ¿Sabes cuánto me han pagado este mes? Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó una hoja arrugada. 380 pesos, 380, y 200 se van en tu preciada tienda de comestibles. Esperanza quería replicar que ella misma compraba la comida, que contaba cuidadosamente cada compra, que siempre buscaba descuentos y no compraba nada superfluo, pero sabía que eso solo lo enfurecería aún más. ¿Y sabes cuánto quiere el dueño por este agujero el mes que viene?, continuó Armando, agitando el papel delante de su nariz. 150, 150 pesos por estas paredes mohosas. Dio una patada a la tabureta que cayó al suelo con estrépito. Así que nos quedan 30 pesos para todo lo demás. Para jabón, para jamón, para tu cerveza, añadió Esperanza, sorprendida de sí misma. Se hizo un silencio sepulcral. Armando se volvió lentamente hacia ella. En sus ojos ya no había ira ebria, sino auténtica furia. ¿Qué has dicho? Esperanza se dio cuenta de que había cometido un error, pero ya era tarde para echarse atrás. He dicho cerveza. Todos los días te gastas el dinero en cerveza con tu hermano. Ah, ¿así que ahora también me vas a dar órdenes? La voz de Armando se redujo a un susurro peligroso. ¿Me vas a decir cómo gastar el dinero que yo gano? No, solo... El golpe fue repentino. Armando la golpeó en la mejilla con el dorso de la mano. Esperanza se tambaleó y se agarró al lavabo. ¿Solo qué?, siseó él, inclinándose hacia su rostro. ¿Crees que no me merezco una cerveza después de todo el día en el taller? ¿Quieres que llegue a casa sobrio y enfadado como el demonio?
Le ardía la mejilla. Esperanza sabía que por la mañana tendría un moratón. Se tocó con cuidado el lugar dolorido con los dedos. No quería... «Cállate», ladró él. «Cállate y déjame comer en silencio». Se dejó caer pesadamente en la única silla que había junto a la pequeña mesa. Esperanza encendió rápidamente el gas debajo de la sartén. Le temblaban las manos mientras removía el pollo frío. «Y calienta las tortitas», añadió él, ya en un tono más tranquilo. «Y trae sal. Ya sabes que no me gusta la comida sosa». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Esperanza se quedó paralizada con la espátula en las manos. ¿Quién podía ser a esas horas? Armando miró con descontento hacia la puerta. «¿Quién es ahora?», gruñó. El timbre volvió a sonar y luego otra vez. «¿Esperanza?», se oyó una voz familiar al otro lado de la puerta. «Soy Carmelita. ¿Va todo bien?». Esperanza sintió que el corazón se le encogía. Seguro que la vecina había oído los gritos. Carmelita vivía en la casa de enfrente, y con las ventanas abiertas se oía todo perfectamente. «No respondas», dijo Armando en voz baja, pero amenazante, pero Carmela no se echó atrás. «Esperanza, sé que estás en casa. Solo quería asegurarme de que todo estaba bien». Armando se levantó y se dirigió hacia la puerta. Su paso se volvió más seguro. La ira le había devuelto la lucidez. «¡Carmelita!», gritó hacia la puerta. «Todo va muy bien, solo estamos hablando». «Quisiera hablar con Esperanza», insistió la vecina. «Esperanza está ocupada», respondió Armando secamente. «Me está preparando la cena. Ahora, si no es mucho molestar, ya es tarde». Giró la llave en la cerradura 2 veces. Los chasquidos de la cerradura sonaron como disparos en la silencio. Durante un rato se mantuvo el silencio detrás de la puerta. Luego se oyeron pasos que se alejaban. Armando volvió a la mesa como si nada hubiera pasado. Esperanza le puso delante un plato con comida recalentada. Desprendía poco vapor. El pollo estaba seco y las verduras blandas. Armando frunció el ceño al probar el primer bocado. «No está bueno», constató. Esperanza no respondió. Estaba de espaldas a él, junto al fregadero, tratando de controlar el temblor de sus manos. «¿Me oyes?», alzó la voz Armando. «Sí», respondió ella en voz apenas audible. «Bien, la próxima vez cocina como es debido. Y recuerda, no dejes entrar a nadie cuando yo no esté en casa». «¿Entendido?». «Entendido». Armando terminó de comer en silencio. Cuando el plato quedó vacío, lo apartó y se estiró. «Me voy a ver a mi madre», anunció levantándose. Macario prometió traer un buen tequila. Esperanza no se sorprendió. Después de cada pelea seria, Armando iba a ver a su madre. Allí podía emborracharse en compañía de hombres y recibir apoyo. Rufina siempre estaba del lado de su hijo, se comportara como se comportara. «No me esperes», añadió él dirigiéndose hacia la puerta. La puerta se cerró tras él con tanta fuerza que las ventanas tembló. Esperanza oyó cómo sus pasos se alejaban por el camino de cemento. Se dejó caer lentamente en la silla en la que antes estaba sentado Armando. Bajo la mesa había migas de tortillas. En el mantel se veía una mancha de salsa derramada. Esperanza se llevó la mano a la mejilla. La piel estaba caliente e inflamada. Por la mañana tendría un moratón y tendría que inventarse otra excusa en la tienda. La última vez dijo que se había caído de la escalera. La vez anterior, que se había golpeado con la puerta del armario. Se levantó y empezó a recoger la mesa. Fregó los platos mecánicamente, sin pensar en nada. Luego barrió el suelo y ordenó la cocina. Cuando terminó, miró el reloj. Era la 1:30 de la madrugada. A las 7 tenía que levantarse para ir a trabajar. Esperanza entró en el dormitorio sin encender la luz. Se desnudó en la oscuridad y se acostó en su mitad de la cama. La cama estaba fría. Al cabo de 1 hora, se oyeron voces borrachas fuera. Alguien reía a carcajadas. Alguien cantaba. Las voces se acercaban a su casa y luego se alejaban.
Al parecer, Armando y sus amigos se dirigían al bar de Rufina. Esperanza cerró los ojos e intentó dormirse, pero le dolía la mejilla y en su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación de ese día. 380 pesos. Intentó calcular sus gastos. La comida le salía realmente a unos 200 pesos al mes. Los servicios públicos, 25 pesos. Su abono de transporte, 10 pesos. Jabón, detergente, otras cosas, otros 15 o 20 pesos. Resultaba que Armando gastaba unos 120 pesos al mes. Eso era lo que se gastaba en cerveza y otras necesidades, pero él nunca lo admitía. Esperanza se dio la vuelta. La mejilla tocó la almohada y el dolor se intensificó. Mañana tendría que ir a ver a Carmelita mientras Armando estuviera en el trabajo. Darle las gracias por su preocupación y convencerla de que todo iba bien. Carmelita era una buena amiga, pero era demasiado directa. Podría hacer alguna tontería si se enteraba de la verdad. Se oyeron de nuevo voces en la calle, más cerca. Luego se cerró la puerta de un coche. Esperanza aguzó el oído. ¿Había vuelto Armando? Pero la casa seguía en silencio. Seguramente era otra persona. Esperanza cerró los ojos e intentó imaginar cómo sería el día siguiente. Levantarse a las 7, ducha, desayuno ligero, camino al trabajo, 9 horas en la caja, de vuelta a casa, compras en la misma tienda donde trabaja, preparar la cena, esperar a Armando, y luego todo vuelve a empezar. ¿Cuántos años llevan viviendo en este círculo vicioso? ¿4? ¿5? Esperanza había perdido la cuenta. Los primeros meses después de la boda fueron difíciles pero soportables. Armando bebía menos y ganaba más. Incluso soñaban con tener hijos. Luego vendieron el taller donde él trabajaba. El nuevo dueño despidió a la mitad de los trabajadores y redujo el sueldo de los que se quedaron. Y los precios del alquiler y los alimentos no dejaban de subir. Esperanza recordaba la primera vez que Armando le levantó la mano. Fue hace más de un año. Llegó especialmente enfadado y borracho. Casi lo despiden por ser grosero con un cliente. Esperanza intentó consolarlo y él la golpeó. Después de eso, se disculpó durante varios días, le compró regalos baratos, fue cariñoso y atento. Ella creyó que no volvería a suceder, pero volvió a suceder. Y otra vez, y otra vez. Ahora ya no había disculpas. El reloj de la mesita de noche marcaba monótonamente las horas. Esperanza miraba fijamente al techo, que apenas distinguía en la oscuridad. En algún lugar, en una esquina, había una grieta. Apareció el invierno pasado, cuando los vecinos de arriba la inundaron. Por fin empezó a tener sueño. Su conciencia se nubló. La mejilla ya no le dolía tanto. En medio del sueño oyó una risa lejana. Alguien se divertía a esas horas tardías. Quizás eran jóvenes que volvían de la discoteca, o alguien celebraba un aumento de sueldo. Esperanza intentó recordar cuándo fue la última vez que se rió a carcajadas. Probablemente hacía 3 meses cuando Carmelita le contó una historia divertida sobre su jefe en el hospital. ¿Y cuándo fue la última vez que fue realmente feliz? Esa pregunta era más difícil. Quizás el día que consiguió trabajo en la tienda, o cuando se casó con Armando y él todavía le decía palabras tiernas. Los ruidos de la calle se apagaron. La ciudad se dormía. Esperanza finalmente cayó en un sueño inquieto. Soñaba que huía a algún lugar lejano, donde no hubiera gritos, golpes ni olor a cerveza. Pero el camino bajo sus pies era como un pantano. Cuanto más rápido intentaba correr, más se hundía. Y en algún lugar detrás de ella se oían pasos pesados y una voz malvada. «Esperanza, ¿dónde estás? Te encontraré». El despertador sonó a las 7 de la mañana como de costumbre. Esperanza se estiró hacia la mesita de noche, buscó a tientas el botón y apagó el sonido. Todavía le dolía la mejilla, pero no tan intensamente como la noche anterior. Se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido. Armando yacía de lado, de espaldas a la pared.
Todavía olía a alcohol y cigarrillos. Su respiración era pesada, pero regular. Dormiría otras 2 horas. En el cuarto de baño, Esperanza se miró en el espejo. En la mejilla lucía un moratón de color violeta oscuro, más grande de lo que esperaba. La piel a su alrededor estaba hinchada y tenía un aspecto doloroso. Sacó la crema de maquillaje del armario. Quedaba muy poca. Comprar una nueva con el dinero que tenía era un lujo. Esperanza aplicó con cuidado la crema sobre el moratón y difuminó los bordes. En el espejo, el resultado parecía aceptable, sobre todo si no se miraba con demasiada atención. Tuvo que ducharse rápidamente. El agua caliente ya era un lujo, y por la mañana solo la calentaban durante media hora. Esperanza se quitó el sudor y el cansancio de la noche anterior, sintiendo cómo los chorros de agua caliente lavaban junto con la suciedad parte de la tensión. No había tiempo para desayunar. Bebió un vaso de agua y se comió la tortilla que había sobrado del día anterior. Armando murmuró algo en sueños, pero no se despertó. Hacía fresco en la calle. Las mañanas de octubre en su pueblo eran frescas, aunque al mediodía el sol calentaba el aire hasta alcanzar una temperatura agradable. Esperanza caminaba rápido, tratando de no llegar tarde. El camino hasta la tienda le llevaba 20 minutos a pie. Por el camino se encontró con algunas caras conocidas. El señor González sacaba la basura y la saludó con un gesto de la cabeza. Una mujer joven de la calle de al lado empujaba un cochecito con un bebé. Esperanza la saludó con la mano y ella le devolvió la sonrisa. En la parada del autobús se había reunido un pequeño grupo de personas. Iban a trabajar al centro de la ciudad. Esperanza también podría haber tomado el autobús, pero ahorraba esos 10 pesos cada día. Al mes acumulaba una suma considerable. La tienda Productos Sánchez era un edificio de una sola planta con grandes escaparates y un letrero descolorido. El dueño, el señor Sánchez, abría las puertas y encendía la luz cada mañana a las 8:30. Esperanza llegó justo a tiempo. «Buenos días, señor Sánchez», saludó ella. «Buenos días, Esperanza. ¿Cómo estás?», respondió él sin apenas mirarla. Sánchez era un hombre de mediana edad, siempre preocupado y un poco nervioso. Tenía 3 hijos y su mujer estaba esperando el cuarto. Apenas llegaba a fin de mes, y eso se reflejaba en su estado de ánimo. Esperanza pasó a la caja, sacó sus cosas del bolso, las cintas de la caja registradora, la calculadora, el cuaderno para anotar las ventas. Comenzaba la jornada laboral. Los primeros clientes aparecieron al cabo de media hora. Una anciana compró pan y leche. Un chico joven cogió una lata de refresco y un paquete de galletas. Las compras habituales de la mañana antes de ir al trabajo. A las 9 de la mañana llegó Carmelita. Trabajaba de enfermera en el hospital de la ciudad y siempre se pasaba por la tienda antes de entrar en su turno para comprar algo de comer. «Esperanza», la llamó, acercándose a la caja con una barrita de muesli en la mano. «¿Cómo estás? Ayer». Se detuvo, mirando atentamente el rostro de su amiga. Esperanza se tensó. La capa de maquillaje, al parecer, no engañaba a todo el mundo. «Todo bien», respondió apresuradamente, pasando sus compras por la caja. «Son 8 pesos». Carmelita sacó las monedas, pero no se alejó de la caja. No había más clientes. «Te pasa algo en la cara», dijo en voz baja. «En la mejilla». «Ah, eso». Esperanza se tocó mecánicamente el lugar dolorido. «Me golpeé ayer. Apagaron mal la luz y me di con la esquina del armario». Carmelita frunció el ceño. Llevaba 15 años trabajando en un hospital y sabía bastante de lesiones. «¿Te golpeaste?», repitió. «A mí me pareció oír voces ayer. Venían de tu casa». «Era la televisión», mintió rápidamente Esperanza. «Armando estaba viendo el fútbol. Ya sabes cómo gritan». Carmela no parecía muy convencida, pero no dijo nada. Cogió su barrita y se dirigió hacia la salida, pero se volvió en la puerta. «Si pasa algo, ya sabes dónde encontrarme.
En el hospital hasta las 3 y en casa a partir de las 4. Esperanza asintió con una sonrisa de agradecimiento. Carmela era una buena persona. Era una pena tener que engañarla. Después de que se marchara su amiga, el trabajo siguió su curso habitual. Por la mañana había mucha gente en la tienda comprando comida para el día. Esperanza cobraba automáticamente los productos, contaba el cambio y las bolsas. A las 11 de la mañana entró en la tienda un hombre alto vestido con ropa de trabajo. Esperanza reconoció a su vecino, Emilio Ceballos. Vivía en la casa de enfrente y trabajaba como electricista. A veces compraba cigarrillos o refrescos en la tienda. «Buenos días», saludó al acercarse a la caja. «Buenos días, señor Ceballos. ¿Qué va a comprar?» «Hoy nada. Quería preguntarle», se titubeó. «¿Vive usted en la calle San Miguel, número 37?» «Sí», confirmó Esperanza, sorprendida por la pregunta. «Es que la dueña del piso 41 me ha pedido que eche un vistazo al frigorífico. Dice que no funciona bien. Yo también lo he oído. Hace mucho ruido». Esperanza se quedó desconcertada. Su casa era la número 37 y el piso de la suegra de Armando era precisamente el 41, en la misma calle. «Ah, ¿y hoy?» «Si le viene bien. El trabajo será de media hora, como mucho una hora. Quizás sea algo sencillo, limpiar los contactos o cambiar el relé». Esperanza se lo pensó. Rufina se había quejado del frigorífico y Armando trabajaba hasta las 6, así que no estaría en casa. «¿Cuánto costará?», preguntó con cautela. Emilio esbozó una sonrisa. «No es nada, por ser vecinos, por así decirlo». «De acuerdo. Salgo a la 1 a comer. Si quiere, puede pasar entonces». Quedamos así. Ya se había dado la vuelta para salir, pero se detuvo. «¿Está usted bien? ¿De salud?» Esperanza sintió un desagradable cosquilleo en la mejilla. «Sí, claro. ¿Por qué?» «Es que tiene la cara un poco hinchada. ¿Le duele algún diente?» La pausa se alargó. Esperanza no sabía qué responder. Emilio la miraba atentamente, pero sin insistir. «Es una pequeña lesión», dijo ella al fin. «Por una tontería». Él asintió con la cabeza, sin preguntar más. «Nos vemos en una hora», dijo al despedirse y se marchó. El resto de la mañana pasó rápidamente. A la hora del almuerzo había menos clientes, ya que a esa hora la mayoría de la gente estaba en el trabajo. El señor Sánchez se fue a casa a comer, dejando la tienda a Esperanza. Justo a la hora, Emilio apareció en la puerta. Llevaba una caja de herramientas y parecía muy serio. «Estoy listo, si usted está libre». Esperanza cerró la caja registradora y colgó en la puerta un cartel que decía: «Descanso hasta las 2». Su casa estaba a solo unos minutos. Por el camino, Emilio habló de frigoríficos. «¿Qué modelo tiene? ¿Gómez?» «Sí, los conozco. Son fiables, pero viejos. Lleva ya unos 10 años». «No lo sé exactamente. Rufina, es decir, la dueña, dijo que cuando lo compró no era nuevo». «Entendido. Bueno, veamos qué le pasa». Subieron al segundo piso. Esperanza sacó las llaves y abrió la puerta. El apartamento los recibió en silencio. Armando realmente se había ido a trabajar. «Pasen», dijo ella. «La cocina está aquí». Emilio se quitó los zapatos en la entrada, aunque Esperanza le dijo que no hacía falta. Entró en la cocina y miró el frigorífico. «Sí que hace ruido», constató, pegando la oreja a la pared lateral. «Ahora lo veremos». Abrió el cajón de las herramientas y sacó un destornillador. Empezó a quitar la panel trasero del frigorífico. Esperanza no sabía qué hacer. ¿Ofrecerle un té? ¿O simplemente quedarse allí mirando? Al final, decidió poner la tetera. «¿Quiere un té, señor Ceballos?» «Emilio», le corrigió él, sin apartar la vista del trabajo. «Sí, con mucho gusto, si no es mucha molestia». Mientras servía el agua, Emilio seguía trabajando en el frigorífico. Lo hacía con destreza, manejando hábilmente las herramientas. Esperanza lo observaba a escondidas.
Emilio era un hombre de unos 35 o 40 años. No era muy alto, pero sí robusto. Tenía el pelo oscuro que empezaba a clarear en las sienes. Tenía las manos fuertes, de trabajador, con callos y pequeñas cicatrices. Su rostro era sencillo, pero agradable. Llevaba un anillo de boda en la mano izquierda, pero Esperanza nunca había visto a su esposa. ¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí?, preguntó él al notar su mirada. 4 años, respondió ella. Nos mudamos después de casarnos. Entiendo. Yo llevo 7 años en la casa de al lado. Dejó el destornillador y sacó algo parecido a un pequeño aspirador. Vamos a limpiar el intercambiador de calor. Trabajó con cuidado, sin prisas. Esperanza preparó té, puso 2 tazas sobre la mesa, azúcar y un par de galletas que habían sobrado del día anterior. Ya está listo, dijo Emilio al cabo de 40 minutos. El problema era el polvo y la suciedad. El intercambiador de calor estaba obstruido, por lo que el compresor funcionaba con sobrecarga. Encendió el frigorífico. Este empezó a funcionar mucho más silenciosamente. ¿Lo ven? Ahora está bien. Se sentaron a tomar el té. Emilio comió las galletas con gusto. Están deliciosas. ¿Las han hecho ustedes? Sí, anteayer. Esperanza se tocó la mejilla sin darse cuenta. El movimiento resultó torpe y, al parecer, la crema se desplazó. Emilio la miró atentamente. Disculpe la pregunta indiscreta, pero tiene un moratón. Esperanza sintió que se le enrojecía el rostro. Me caí. Ayer por la noche. ¿Te caíste? Bebió un sorbo de té sin apartar la mirada de ella. Me pareció... ¿Qué te pareció?, preguntó ella preparándose para defenderse. Que alguien gritaba, anteayer por la noche, desde estas ventanas. Esperanza se quedó paralizada. Así que no solo Carmela lo había oído. La televisión estaba muy alta, repitió ella la explicación del día anterior. Emilio guardó silencio. Giró lentamente la taza entre sus manos, pensando en algo. Esperanza, dijo finalmente. Entiendo que no es asunto mío, pero si necesitas ayuda... ¿Qué ayuda?, lo interrumpió rápidamente ella. Todo va bien. No quiero meterme donde no me incumbe, continuó él con suavidad. Es solo que a veces es difícil para una persona lidiar con sus problemas sola. Hizo una pausa. Esperanza miró su taza sin saber qué decir. Por un lado, quería gritar toda la verdad, contar los golpes, los gritos, el miedo a dormir junto al borracho Armando. Por otro lado, era demasiado personal, demasiado vergonzoso. ¿Tiene hijos?, preguntó ella de repente. Emilio se estremeció ante el cambio de tema. Tenía una hija, dijo en voz baja. Murió de leucemia hace 3 años. Tenía 7 años. Esperanza se quedó sin aliento por la sorpresa. Lo siento, no lo sabía. No pasa nada. Mi mujer, después de eso, no pudo quedarse. Se fue con sus padres a Guadalajara. No estamos divorciados oficialmente, pero vivimos separados. Ahora era Esperanza quien guardaba silencio. Entendió de dónde venía esa tristeza en sus ojos, que había confundido con cansancio. Por eso, continuó Emilio, entiendo lo que significa estar solo con tus problemas, y no quiero que nadie más pase por eso. Se terminó el té y se levantó. Tengo que irme. Me quedan algunos pedidos más hoy. Esperanza también se levantó. Gracias por la nevera. ¿Cuánto te debo? No me debes nada, pero si necesitas algo, si necesitas ayuda, vivo al otro lado de la calle, en la casa de las contraventanas azules, en el primer piso. Recogió sus herramientas y se dirigió hacia la salida. Se giró en la puerta. Y Esperanza, las caídas rara vez dejan moratones así. Normalmente los moretones se los hacen los que reciben golpes. La puerta se cerró tras él y Esperanza se quedó parada en el vestíbulo. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la casa. Esperó a que los pasos se apagaran en la escalera y se apoyó contra la puerta. Le temblaban las piernas. Emilio lo sabía.
se había dado cuenta de lo que pasaba y le había ofrecido ayuda. Esperanza no sabía si alegrarse o asustarse. Por un lado, sentía un extraño alivio porque alguien se hubiera dado cuenta. Ya no tendría que fingir delante de todos. Por otro lado, ¿y si se lo contaba a alguien? ¿Y si se enteraba Armando? Miró el reloj. La hora de la comida se estaba acabando. Tenía que volver a la tienda. De camino, Esperanza pensaba en la conversación con Emilio. Sus últimas palabras le daban vueltas en la cabeza. Las caídas rara vez dejan moratones así. En la tienda, el señor Sánchez ya había vuelto de comer. Le preguntó cómo había ido la mañana y Esperanza respondió mecánicamente que todo estaba bien. La jornada laboral continuaba. Pero ahora no solo pensaba en la caja y en los clientes. En su cabeza resonaban dos frases: si necesitas ayuda y la casa de las contraventanas azules. ¿Quién sabe? Tal vez significaba algo. El sábado por la mañana, Armando se despertó más temprano de lo habitual. Todavía estaba oscuro, pero él ya se revolcía en la cama, resoplando y gimiendo. Esperanza fingía dormir, pero lo oía levantarse, ir al baño y luego a la cocina. Cuando olor a café, ella también se levantó. Armando estaba sentado a la mesa, bebiendo café de su taza favorita y leyendo el periódico. Se veía mejor que los días laborables. Los días libres siempre le influían positivamente en el estado de ánimo. «Buenos días», dijo Esperanza pasando junto a la cocina. «Buenos días», respondió él sin levantar la vista del periódico. «Prepárame unos huevos fritos y tuesta el pan». Esperanza se puso a preparar el desayuno. Afuera empezaba a amanecer. Para ella, el sábado significaba mediodía de trabajo en la tienda, de 9 a la 1. Después podía dedicarse a las tareas domésticas. «Hoy vamos a casa de tu madre», anunció Armando cuando Esperanza le puso el plato delante. «¿Recuerdas lo que te dijo?» Esperanza se quedó pensativa. Rufina hablaba de muchas cosas. Sobre todo se quejaba de la vida, criticaba a sus nueras y contaba historias de su juventud. «No lo recuerdo bien», admitió ella. «Hoy es el aniversario de la muerte de tu padre. Tu madre quiere celebrarlo, una comida familiar». Esperanza asintió. El padre de Armando había fallecido 2 años atrás a causa de una enfermedad hepática. Rufina organizaba cada año una comida conmemorativa a la que acudían todos los familiares. «¿A qué hora hay que estar allí?» «A las 2. Tu madre ha pedido que lleguemos antes para ayudar con los preparativos». Esperanza frunció el ceño con fastidio. Eso significaba que después del trabajo tendría que correr a casa, cambiarse y acudir a casa de su suegra. Y luego pasar todo el día en compañía de los parientes de Armando. «¿También irá Macario?», preguntó ella. «Por supuesto, se reunirá toda la familia». Esperanza recogió la mesa en silencio. Macario, el hermano menor de Armando, era aún más borracho que el mayor. Cuando los hermanos se veían, siempre se emborrachaban y se ponían ruidosos y agresivos. El sábado transcurrió como de costumbre en la tienda. Por la mañana había muchos clientes que hacían las compras para el fin de semana. Esperanza trabajaba automáticamente en la caja, preparándose mentalmente para la comida familiar. A la 1 de la tarde la sustituyó otra dependienta. Esperanza llegó rápidamente a casa, se puso un vestido más presentable y se dirigió a la casa de Rufina. Su suegra vivía a 5 minutos a pie, en una casa de una sola planta con un pequeño patio. La casa era vieja, con la pintura descascarillada y la valla torcida, pero Rufina estaba orgullosa de que fuera suya. Cuando Esperanza se acercó a la casa, el coche de Macario ya estaba en el patio, un viejo Honda que había comprado en un desguace. Se oían voces y risas dentro de la casa. Esperanza llamó a la puerta y entró. En la habitación estaban Armando y Macario, con una botella de tequila a medio vaciar junto a ellos. Aunque solo eran las 2 de la tarde, los hermanos ya habían bebido bastante. «Oh, ha llegado Esperanza», anunció Macario en voz alta levantando el vaso.
Por la salud de nuestro difunto padre, dijo y se bebió el vaso de un trago. Armando también bebió, haciendo una mueca. ¿Dónde está mamá?, preguntó Esperanza. En la cocina, respondió Armando. Ve a ayudarla. En la cocina reinaba el caos habitual. Rufina, una mujer de 68 años, con el pelo canoso y el rostro cansado, estaba de pie junto a la cocina, friendo algo. A su lado se movía Teresita, la esposa de Macario, una mujer bajita y gordita de unos 35 años. «¡Esperanza, por fin!», exclamó Rufina alegremente. «Ayúdanos a terminar con la carne. Teresa está cortando verduras para la ensalada». Esperanza tomó el cuchillo y comenzó a cortar la carne. Rufina preparaba su plato estrella, carne guisada con pimienta y especias. En la cocina también se cocía arroz y en el horno se asaban patatas con pollo. «¿Cuántos van a ser?», preguntó Esperanza. «Muchos. La familia de Armando, la nuestra con Teresita, más el tío Rodrigo con la tía María, y vendrá su hijo Antonio». Esperanza hizo cuentas. Salían al menos 10 personas. No era de extrañar que la preparación llevara todo el día. «¿Vendrán las niñas?», preguntó Teresita. Se refería a las 2 hijas de Rufina, que vivían lejos, una en otra ciudad y la otra en un pueblo. «Conchita seguro que vendrá con todos los niños». Patricia dijo que lo intentaría, pero no lo prometió. Las mujeres trabajaban en silencio. Desde la habitación se oían voces de hombres, cada vez más fuertes. Macario contaba una historia, interrumpiéndose a menudo con carcajadas. «¿Ya han empezado?», preguntó Teresita, señalando con la cabeza hacia la habitación. «Sí», murmuró Rufina. «Desde primera hora. Les digo que es muy temprano, que aún no han llegado los invitados. Y ellos. Honramos la memoria de nuestro padre». Esperanza no dijo nada. Sabía que sus hermanos aprovechaban cualquier excusa para beber. Los cumpleaños, las muertes, las fiestas, todo les servía de pretexto. A las 3 empezaron a llegar el resto de invitados. Llegó el tío Rodrigo, hermano del difunto padre Armando. Tras él llegó la tía María con bolsas de comida. Antonio, su hijo, apareció más tarde, disculpándose por el retraso. Conchita llegó con su marido y sus 3 hijos. Los niños se lanzaron inmediatamente a explorar la casa de la abuela. Conchita era más joven que Armando, pero parecía mayor de su edad. 3 hijos y 2 trabajos habían hecho mella en ella. «Esperanza», Conchita la abrazó. «¿Cómo estás? Te ves muy bien». «Gracias. Tú estás preciosa». Intercambiaron los saludos de rigor. Esperanza no tenía mucha relación con ninguna de sus cuñadas. Conchita vivía con sus propios problemas y Patricia apenas venía a casa. A las 4, la mesa estaba puesta. Rufina sacó la vajilla buena y puso un mantel festivo. Sobre la mesa se colocaron todos los platos preparados: carne con arroz, pollo con patatas, ensalada de verduras y alubias guisadas. Para entonces, los hombres estaban ya bastante borrachos. Armando le contaba a tío Rodrigo su trabajo y se quejaba de su escaso sueldo. Macario jugaba con los hijos de Conchita, gritando muy fuerte. «¡A la mesa!», ordenó Rufina. Todos se sentaron. El tío Rodrigo se sentó a la cabecita de la mesa, como el hombre más anciano. A su lado, Rufina y María. Armando y Esperanza se sentaron frente a Macario y Teresa. Conchita sentó a los niños entre los adultos. «Antes de empezar», anunció el tío Rodrigo, levantando su vaso, «brindemos por la memoria de Ramón. Era un buen hombre y dejó una buena familia». Todos bebieron. Incluso los niños recibieron un sorbo de vino dulce. Tras el brindis, comenzó la comida. Los platos se pasaban de uno a otro y cada uno se servía lo que quería. Hablaban de todo un poco. «¿Te acuerdas de lo mucho que le gustaba a Ramón este pollo?», recordó Rufina. «Siempre pedía que lo prepararan así, con patatas». «Sí, me acuerdo», asintió la tía María. «Y siempre decía que a ti te salía mejor que a nadie». Los hombres hablaban de trabajo y política.
Macario se quejaba de que en el almacén donde trabajaba como mozo le habían bajado el sueldo. Los ricos se hacen más ricos y nosotros más pobres. Filosofaba, agitando el tenedor. Pronto no tendremos nada que comer. ¿Qué hay de nuevo en la ciudad?, preguntó Conchita Esperanza. Voy tan poco que no sé nada. Nada especial, respondió Esperanza. El nuevo alcalde promete arreglar las carreteras, pero de momento solo son promesas. Y quieren ampliar el hospital, añadió Teresita. Dicen que van a construir una nueva ala. Le sacarán el dinero a la gente con impuestos y luego se quedarán con la mitad, refunfuñó Armando. Las carreteras seguirán igual, llenas de baches. La conversación pasó a las noticias de la ciudad. Comentaron que la familia López había vendido su casa y se había mudado a la capital, que el hijo del carnicero se había casado con una chica de un pueblo vecino, que habían cambiado el techo de la iglesia de San Antonio. Los niños ya habían comido y se habían ido a jugar al patio. Los adultos seguían sentados a la mesa. Los hombres bebieron otro vaso y empezaron a hablar más alto. Han abierto un nuevo restaurante en el barrio del mercado, contaba la tía María. Dicen que la comida es barata. Seguro que les dan de comer carne de perro, comentó Macario con aire sombrío. ¿Qué dices?, se indignó su mujer. Es un restaurante normal. Yo misma lo he visto. Va gente de todo tipo. Esperanza escuchaba de reojo aquella conversación habitual. Esas reuniones siempre eran iguales. Primero recordaban al difunto, luego pasaban a temas cotidianos y al final los hombres se emborrachaban y empezaban a discutir sobre política o fútbol. ¿Te acuerdas de cómo animaba Ramón al Guadalajara?, continuó recordando Rufina. Veía todos los partidos y gritaba en toda la casa. Y nosotros gritábamos con él, añadió Macario. Eran buenos tiempos. A las 5 el ambiente se relajó. Terminó la comida y las mujeres trajeron el postre, un sencillo pastel de manzana. Los niños regresaron de la calle sucios y contentos. «Abuela, ¿dónde está el abuelo?», preguntó la hija menor de Conchita, de unos 5 años. «El abuelo está en el cielo, cariño», le explicó Rufina. «Nos mira desde arriba». «¿Y por qué no lo vemos?». «Porque está lejos, pero nos quiere, y nosotros lo queremos a él». La niña se conformó con la respuesta y se fue corriendo a terminarse el pastel. La conversación volvió a fluir por su cauce habitual. Conchita hablaba de la escuela a la que iban sus hijos. Teresita se quejaba del aumento del precio de los alimentos. Los hombres discutían si el equipo local ganaría el próximo partido. «Patricia no ha venido», comentó Rufina con pesar. «Está lejos», la disculpó Conchita. «Y no tenemos dinero de sobra para el viaje». «Lo entiendo, pero es tu familia». «La familia es lo más importante», asintió el tío Rodrigo. «Sin familia, el hombre no es nada». Hacia las 6 los invitados comenzaron a marcharse poco a poco. Antonio y sus padres fueron los primeros en irse, ya que tenían que ir al otro lado de la ciudad. Conchita también empezó a recogerse y a guardar a los niños. «Gracias por la deliciosa comida, tía Rufina», se despidió. «Todo estaba muy bueno». «Ven más a menudo», le pidió su suegra. «Nos vemos muy poco». Esperanza ayudaba a recoger la mesa y a guardar los platos. Rufina metió las sobras en bolsas. «Llévatelas a casa», le dijo, entregándole a Esperanza una bolsa con carne y arroz. «Yo sola no me lo voy a comer». «Gracias», le respondió su nuera. Armando y Macario seguían sentados a la mesa, terminando el tequila. Los hermanos no tenían intención de irse. «Vamos andando», le dijo Armando a su mujer, «a tomar el aire». Esperanza lo entendía. Simplemente no quería interrumpir la borrachera. Mientras volvían a casa, podrían tomarse otro trago o dos. «¿No es suficiente ya?», sugirió ella con cautela. Macario resopló. «Escucha a tu mujer, hermano. Pronto estarás bajo su yugo». Armando frunció el ceño. «Nadie me da órdenes», respondió con aire sombrío. «Bebo si quiero, no bebo si no quiero». Esperanza comprendió que era mejor callarse. En ese estado,
Armando era especialmente impredecible. «Está bien», dijo ella con calma. «Esperaré». Los hombres bebieron otro vaso. Macario se levantó con dificultad. «Tengo que irme. Teresa lleva media hora en el coche». Efectivamente, por la ventana se veía a la esposa de Macario esperando pacientemente en el coche. Los niños estaban tumbados en el asiento trasero. Los hermanos se abrazaron y se despidieron largamente. Por fin, Macario salió. Se oyó el ruido del motor arrancando. «¿Vamos?», preguntó Armando. Se levantó tambaleándose. Esperanza le tendió la mano para ayudarlo. «Ya voy solo», respondió él, rechazando su ayuda. Se despidieron de Rufina. La anciana parecía cansada después de un largo día. «Gracias por tu ayuda», le dijo a Esperanza al despedirse. Ya estaba oscureciendo en la calle. Armando caminaba tambaleándose, pero se mantenía en pie. Esperanza caminaba a su lado, lista para sujetarlo en caso de que fuera necesario. «Ha sido una buena fiesta», murmuró Armando. «A mi padre le habría gustado». «Sí», asintió Esperanza. «La familia es sagrada. Macario tiene razón. Sin familia, el hombre no es nada». Esperanza no respondió. Pensaba en el día siguiente, cuando Armando se despertaría con resaca y de mal humor. En el lunes, cuando comenzaría una nueva semana de trabajo. Llegaron a casa bastante rápido. Armando le costó meter la llave en la cerradura. Por fin se abrió la puerta. «Vete a dormir», dijo Esperanza. «Yo recojo». «¿Quieres deshacerte de mí?», le preguntó su marido con recelo. «No, es que estás cansado». Armando hizo como que no le había oído. Entró en el dormitorio y se dejó caer sobre la cama sin siquiera quitarse la ropa. Al cabo de unos minutos, se oyó un ronquido procedente de la habitación. Esperanza guardó la comida que había traído en la nevera y lavó algunos platos sucios. La casa estaba tranquila y silenciosa. Pensó en el día que había pasado, en la comida familiar, las conversaciones, las risas. Por un lado, era agradable estar en compañía de sus familiares. Por otro, esos encuentros siempre le recordaban cómo deberían ser las familias, unidas, cálidas, donde las personas se apoyan unas a otras. ¿Y qué había entre ella y Armando? Su vida en común se parecía más a una coexistencia. Compartían el hogar, el dinero, el techo, pero se podía llamar a eso una familia en el verdadero sentido de la palabra. Esperanza se duchó y se puso ropa cómoda. Armando seguía roncando. Se acostó en su lado de la cama, tratando de no despertar a su marido. Mañana sería otro día más. Trabajo, tareas domésticas, cansancio, y así en círculo, sin un final a la vista. Un coche pasó por la ventana, iluminando la habitación con sus faros durante un segundo. Luego volvió a quedar todo oscuro y en silencio. Esperanza cerró los ojos e intentó dormirse. El domingo, Rufina llamó por la mañana. «Esperanza, ven a las 2. He decidido reunir a la familia una vez más. Macario vino corriendo por la mañana y dice que ayer no se entendieron bien». Esperanza suspiró profundamente. Eso significa que otra vez hay fiesta. Otra vez borracheras. Armando se despertó con la cabeza pesada, pero la noticia de que continuaría la juerga de ayer le alegró. Genial. A las 2 en punto volvieron a la casa de Rufina. Armando parecía más animado de lo habitual después de una resaca. Al parecer, la idea de una nueva dosis de alcohol le hacía bien. El coche de Macario ya estaba aparcado frente a la casa de su suegra. Por las ventanas se oían risas y voces. Dentro se había reunido casi todo el grupo del día anterior. Macario estaba sentado a la mesa con Teresita, junto a su tío Rodrigo y su tía María. Esta vez también había venido Patricia, la hija mediana de Rufina, una mujer de unos 40 años que trabajaba como maestra en la escuela del pueblo. «Aquí están los recién casados», los saludó Macario en voz alta, levantando su vaso. Sobre la mesa había otra botella de tequila, ya medio vacía.
Aunque solo había pasado 1 hora y media desde la hora acordada, los hombres ya habían bebido bastante. Esperanza saludó a todos. Patricia era la cuñada con la que tenía más afinidad, una mujer tranquila y sensata, que no le gustaban los chismes ni las peleas. «¿Qué tal, Esperanza?», preguntó. «¿Cuánto tiempo sin verte?» «Todo bien. Trabajando, como siempre. ¿En la misma tienda?» «Pensaba que quizá habrías encontrado algo mejor». Esperanza se encogió de hombros. En su pueblo no había muchas opciones de trabajo. La tienda de Sánchez se consideraba un lugar decente. Los hombres ya estaban discutiendo los planes para el día. Macario proponía a todos ir al cementerio a visitar la tumba de su padre. El tío Rodrigo estaba de acuerdo, pero sugería esperar un poco. «Es muy temprano», decía. «Quedémonos media hora y luego vamos». «Y después del cementerio nos vamos al río», propuso Armando. «Sentémonos al aire libre, a respirar». Esperanza sabía que sentarse al aire libre significaba otra borrachera al aire libre, pero no dijo nada. Mientras tanto, las mujeres tomaban té y comían las empanadas que habían sobrado del día anterior. Rufina hablaba de sus dolencias y la tía María se quejaba de sus nietos desobedientes. «¿Qué tal te va en el colegio?», le preguntó Esperanza a Patricia. «No es fácil. Nos han recortado el sueldo, hay más niños y menos ayuda. Pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que vivir». Patricia siempre le había parecido a Esperanza la más inteligente de la familia. Era la única que había estudiado, trabajaba en lo suyo y no se emborrachaba. A las 3, los hombres estaban completamente borrachos. Macario apenas se mantenía en pie, agitando los brazos y contando una historia inspiradora. Armando le acompañaba cantando y dando palmadas al ritmo de la música. «¿Ya basta?», sugirió Teresa en voz baja a su marido. «Los niños nos esperan en casa». Los niños», respondió Macario restándole importancia. «Ya no son pequeños. Se las arreglarán solos. Tienen 10 y 7 años. ¿Y qué? En nuestra época, a los 7 ya cuidaban de los más pequeños». Teresa se calló, comprendiendo la inutilidad de discutir. 1 hora y media más tarde, Rufina se levantó de la mesa. «Estamos aquí sentados sin hacer nada», dijo. «Vamos a hacernos una foto para el recuerdo». La última vez se nos olvidó. Todos aceptaron la propuesta. Patricia sacó su teléfono, que era el último modelo y tenía una buena cámara. «¿Dónde nos hacemos la foto?», preguntó. «En el patio», decidió Rufina. «En el porche quedará bonito». Todos empezaron a salir al patio. Los hombres se levantaron con dificultad, apoyándose unos en otros. Macario casi se cae, pero Armando lo sujetó. En el porche comenzó el ajetreo. Rufina indicaba a cada uno dónde ponerse. Patricia ajustaba la cámara. «Pongámonos por altura», sugirió. «Los altos atrás, los bajos delante». Los hombres se colocaron detrás. El tío Rodrigo en el centro, con sus hijos a los lados. Las mujeres se colocaron delante. Rufina en el centro, con sus nueras a los lados. Esperanza se colocó a la izquierda de su suegra. Teresa, a la derecha. La tía María se colocó en un extremo. «¿Están todos listos?», preguntó Patricia. «Voy a hacer varias fotos». Y entonces se oyó la voz de Armando. «Espera. Esperanza, apártate». Todos se volvieron hacia él. Estaba de pie, tambaleándose, y miraba a su esposa con ojos nublados. «¿Qué?», no entendió Esperanza. «He dicho que te apartes, no debes salir en la foto. Es una foto familiar». Se hizo el silencio. Todos miraban a Armando y a Esperanza. Nadie sabía qué decir. «Armando, ¿qué estás diciendo?», dijo Rufina en voz baja. «Esperanza es tu esposa». «Esposa, claro, pero no es familia. Y esta es una foto familiar». Esperanza sintió que se le subía la sangre a la cara. Quería responder, defenderse, pero no le salían las palabras. Macario se rió entre dientes. «Exacto, hermano. Los extraños no salen en las fotos familiares». «Macario», se indignó Teresa. «¿Y yo qué? También soy una extraña».
Tú eres la esposa de mi hermano, y esta, dijo señalando a Esperanza con un gesto indefinido. Ella es Esperanza, la esposa de Armando, dijo Patricia con firmeza, y ella es parte de nuestra familia. Ya basta, gruñó Armando. Te dije que te apartaras, y punto. Esperanza se quedó inmóvil. Todos la miraban, algunos con compasión, otros con curiosidad. Rufina parecía avergonzada. El tío Rodrigo fruncía el ceño. Esperanza, no le hagas caso, dijo Patricia en voz baja. Está borracho. Esperanza se alejó lentamente del grupo. Le costaba dar los pasos como si tuviera las piernas de plomo. Ya está, ahora sí, dijo Macario con satisfacción. Podéis grabar. Patricia lo miró con desprecio, pero levantó el teléfono. Unos cuantos flashes y todo había terminado. Ya está, anunció secamente. Todos comenzaron a dispersarse. Esperanza se quedó a un lado sin saber qué hacer. ¿Se acercaba? ¿Se quedaba? ¿Se marchaba? Patricia se acercó a ella. Esperanza, perdónalos. Son unos idiotas cuando beben. No pasa nada, logró decir Esperanza. Sí pasa. Ha sido una gilipolleces. Esperanza asintió. Le costaba hablar. Tenía un nudo en la garganta por la rabia. Me voy, dijo por fin. Espera, le diré a Armando que se disculpe. No, mejor no, mejor no. Esperanza se despidió rápidamente de las mujeres y salió del patio. Oyó voces a sus espaldas. Alguien le decía algo a Armando, que le respondía con brusquedad. La calle estaba tranquila. Las tardes de domingo en su barrio siempre eran tranquilas. Esperanza caminaba despacio, sin prisa por llegar a casa. La humillación la quemaba por dentro. No eran tanto las palabras de Armando como la forma en que había sucedido todo. Delante de todos, delante de su familia, con tanto desprecio. Una extraña. Eso es lo que él pensaba de ella, después de 4 años de matrimonio, después de todo lo que había hecho por él. Esperanza llegó a su casa y se detuvo en el patio. No quería entrar. En el apartamento estaría silencioso y sofocante, y Armando no volvería a casa pronto. Se sentó en un banco debajo de las ventanas del primer piso. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. Solo el dolor ardía dentro de ella. Buenas tardes, oyó una voz familiar. Esperanza levantó la cabeza. Al otro lado de la calle estaba Emilio. Llevaba una caja de cartón en las manos. Buenas tardes, respondió ella, esforzándose por sonreír. Emilio cruzó la calle y se acercó. ¿Qué tal? ¿Has descansado bien? Sí, bien. Dejó la caja en el suelo y la miró a la cara. ¿Todo bien? Pareces triste. Esperanza quería decir que todo estaba bien, pero, en lugar de eso, se echó a llorar. Las lágrimas brotaron incontenibles, acumuladas durante mucho tiempo. Emilio se quedó desconcertado. Se quedó un segundo, luego se sentó con cuidado en un banco junto a ella. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Esperanza intentó contener las lágrimas, pero no pudo. Todo salió a la superficie. El resentimiento, el dolor, la humillación. Lo siento, sollozó. No quería... No, déjalo. Llora si lo necesitas. Emilio sacó un pañuelo del bolsillo y se lo tendió. Esperanza lo tomó y se secó los ojos. Gracias, me siento mejor. ¿Qué ha pasado?, repitió él. Esperanza dudó. ¿Contarle a un desconocido los problemas familiares? Pero Emilio no era un desconocido. Él le había ofrecido ayuda. Él la entendía. Estábamos en casa de mi suegra, comenzó ella. Era una celebración familiar, y decidimos hacernos una foto. Y él, mi marido dijo... Su voz volvió a temblar. Emilio esperó pacientemente. Dijo que yo no debía salir en la foto, que era para la familia y que yo era una extraña. Emilio frunció el ceño. ¿Lo dijo delante de todos? Delante de todos. Su madre, sus hermanas, todos lo oyeron. Entiendo. Se quedó callado, asimilando lo que había oído. ¿Estaba bebiendo?, preguntó finalmente. Sí. Desde por la mañana.
Siempre bebe cuando hay una fiesta. ¿Y solo dice esas cosas cuando bebe? Esperanza se quedó pensativa. No, Armando borracho era simplemente más sincero. Por lo demás, siempre la había tratado como a una sirvienta. No solo así, admitió ella. Emilio tamborileó con los dedos sobre la rodilla. Su rostro reflejaba diferentes emociones. ¿Saben qué? Dijo. Esto no puede ser. ¿Qué? No se puede humillar así a una persona, especialmente a una esposa, delante de todo el mundo. Esperanza asintió. Ella lo entendía. Pero ¿qué se le va a hacer? Él es así. Sea así o no, eso no es excusa. Tiene que entender que todo el mundo tiene dignidad. Emilio se levantó y empezó a caminar lentamente delante del mostrador. ¿Su marido hace eso a menudo? Esperanza bajó la mirada. No quería admitirlo, pero tampoco quería mentir. Bastante a menudo. ¿Y le levanta la mano? Ella se estremeció ante la inesperada pregunta. ¿Cómo lo sabe? Los moretones no son por caídas. Soy electricista, he visto de todo. Hubo una pausa. Esperanza no sabía qué decir. Bueno, continuó Emilio, eso no se puede tolerar. Ni las humillaciones, ni mucho menos las palizas. El aire de la tarde en el pueblo estaba impregnado del aroma de las cenas y los sonidos de los televisores que salían por las ventanas abiertas. Había pasado ya una hora desde que Esperanza se había marchado de casa de Rufina. La anciana recogía lentamente la mesa, guardando los restos de comida en cuencos y bolsas. Le dolían los huesos después de un largo día, pero el trabajo la tranquilizaba, le daba tiempo para pensar en el conflicto familiar que había tenido lugar. Macario seguía sentado a la mesa, terminándose el tequila y mirando las fotos del teléfono de Patricia. Teresa estaba en la cocina, lavando los platos y los vasos, suspirando de vez en cuando. Sus hijos la esperaban en casa y su marido, como siempre, no tenía prisa. Patricia se acomodó en el viejo sillón de su difunto padre y se puso a leer el libro que había traído. Era la única de la familia que leía literatura. 100 años de soledad, de Márquez, estaba sobre sus rodillas, pero sus pensamientos estaban lejos del realismo mágico. El tío Rodrigo y la tía María se habían ido hacía media hora. Los ancianos se cansaban rápidamente de las reuniones familiares, sobre todo cuando los hombres empezaban a abusar del alcohol. De repente, se oyó un golpe en la puerta. Al principio fue suave y educado, luego más insistente. «¡Ahora!», gritó Rufina secándose las manos en el delantal. «¿Quién es?», preguntó, acercándose a la puerta. «Señora Guerra, soy Emilio Ceballos. Vivo al otro lado de la calle, donde viven sus hijos. ¿Podría hablar con usted?». Rufina abrió la puerta y retrocedió involuntariamente. Ante ella se encontraba un hombre de unos 37 años, vestido con unos vaqueros de trabajo limpios y una camisa azul planchada. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y tenía el rostro serio, pero tranquilo. En las manos sostenía una escopeta de caza, vieja pero bien cuidada. «Buenas noches», saludó Emilio cortésmente. «Disculpen las molestias. Necesito hablar con sus hijos». «¿Y para qué el arma?», preguntó Rufina mirando el rifle. «Para una conversación seria se necesitan argumentos de peso», respondió él con sencillez. «No se preocupe, no quiero hacer daño a nadie. Solo quiero que me escuchen». Rufina dudaba. El hombre parecía tranquilo, incluso un poco triste. No se le veía ninguna agresividad ni locura en los ojos. «Pase», dijo ella por fin, apartándose a un lado. Emilio cruzó el umbral. En el vestíbulo olía a comida y humo de tabaco. Se quitó los zapatos y los colocó cuidadosamente contra la pared. En la sala, Macario levantó la vista del teléfono y vio al hombre armado que entraba. La neblina de alcohol que nublaba su mente se disipó al instante. «¿Qué carajo?», murmuró, levantándose con dificultad de la silla. Patricia dejó el libro y miró atentamente al invitado inesperado. Teresa asomó la cabeza desde la cocina al oír una voz desconocida. «¿Quién es?», preguntó Patricia a Rufina.
Es nuestro vecino Emilio Ceballos. Vive enfrente de Armando. Emilio saludó cortésmente a todos los presentes. Disculpen que llegue tan tarde y armado. No quería asustar a nadie. Apoyó con cuidado el rifle contra la pared junto a la puerta. Lo sujetaba de manera que pudiera cogerlo rápidamente en caso de necesidad, pero demostrando que, por el momento, no tenía intención de utilizarlo. ¿Dónde está Armando?, preguntó con calma. Se ha ido a casa, respondió Rufina. ¿Qué ha pasado? ¿Algo en la casa? ¿La electricidad? La casa está bien. El problema es otro. Su hijo se ha comportado hoy de forma indigna. Macario resopló, tambaleándose. ¿Indigno? ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Acaso conoces a nuestra familia mejor que nosotros? Emilio se volvió hacia él. En sus ojos no se leía ira, sino una especie de triste determinación. Sé lo suficiente. Llevo 4 años viviendo al otro lado de la calle. Veo los moretones en la cara de su esposa. Oigo los gritos por las noches. Sé lo que pasa en la familia de su hermano. Eso son asuntos familiares, murmuró Rufina con inseguridad. La violencia no es un asunto familiar, y la humillación pública tampoco. ¿Qué humillación? No lo entiendo, dijo Patricia. Macario hizo un gesto de impaciencia con la mano. Tonterías. Estaban haciendo una foto familiar y Armando le pidió a su mujer que se apartara. ¿Por qué humillación? Porque la llamó extraña, delante de todos. La obligó a apartarse de la foto familiar como si fuera una criada. Emilio hizo una pausa y miró a todos los presentes. ¿En su familia es habitual tratar así a las esposas de sus hijos? Se produjo un silencio incómodo. Patricia bajó la mirada. Ella también recordaba lo desagradable que había sido presenciar la escena de la foto. Quizás se precipitó. Intentó defender a su hijo Rufino. Pero eso es entre ellos. No nos corresponde a nosotros juzgar. Cuando se humilla a una persona en público, eso afecta a todos los que lo ven, replicó Emilio. Todos los que callaron se convirtieron en cómplices. Macario empezaba a enfadarse. El alcohol lo ponía agresivo y la intromisión de un extraño en los asuntos familiares lo enfurecía. ¿Quién te crees que eres, héroe a medias?, se enfureció. ¿Has venido con una escopeta a dar órdenes? Lárgate de aquí antes de que te eche yo mismo. No te lo aconsejo, dijo Emilio con calma. ¿Me estás amenazando? Te lo advierto, todo el mundo tiene un límite. Teresa salió corriendo de la cocina, completamente asustada por los gritos. ¿Qué está pasando aquí? Macario, ¿quién es este hombre? Vete a casa, ordenó su marido. Con los niños, rápido. Pero Teresa no se movía, hipnotizada por el rifle que estaba contra la pared. Emilio dio un paso hacia el arma. Todos se tensaron. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó Rufina con voz temblorosa. Justicia, respondió él simplemente, levantando el rifle. Armando debe venir aquí y pedir perdón a su esposa por la humillación de hoy. «¡Está usted loco!», exclamó la anciana. «Armando nunca...» «Pedir perdón», la interrumpió Emilio, «porque eso es lo que hacen las personas decentes cuando cometen errores». «¿Y si no lo pide?», preguntó Macario desafiante. «Entonces tendré que explicarle yo mismo lo que es la dignidad». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Armando. Al ver a su vecino con una escopeta en las manos, pensó que era una pesadilla. «¿Qué haces aquí?», murmuró, sin comprender aún la situación. «Aquí está el protagonista de la humillación familiar», dijo Emilio volviéndose hacia él. «Pasa, Armando, tenemos cosas que discutir». Armando entró con vacilación y cerró la puerta tras de sí. Sus movimientos eran lentos. El alcohol aún no se le había pasado del todo. «Emilio, ¿qué pasa? ¿Para qué es el rifle?», preguntó, tratando de mantener la calma. «¿Para qué? ¿No te acuerdas de lo que has hecho hoy? ¿Qué has hecho exactamente? Has humillado a tu mujer delante de todos. La has llamado extraña.
La has obligado a salir de la foto familiar. El rostro de Armando se oscureció. La confianza que le daba el alcohol comenzó a volver. ¿Y qué? Es mi mujer y mi familia. Yo decido lo que hago. No decides bien. Tu mujer no es una sirvienta. Tiene dignidad que hay que respetar. ¿Me vas a dar una charla? Armando empezó a enfadarse. No es una charla. Exijo una disculpa. A tu mujer. Delante de todos los que han visto la humillación. Armando se echó a reír con ganas. Venga ya. ¿Quieres que te pida perdón? ¿Quién te crees que eres? Un vecino. Y una persona que no puede callarse cuando ve una injusticia. Él defiende la justicia. Armando se volvió hacia los allí reunidos. ¿Lo ven? Ha venido con un arma para imponer su ley. Emilio suspiró. No se trata de imponer tu ley. Se trata de restablecer la justicia. Has ofendido a una mujer en público. Discúlpate en público. Vete al diablo, espetó Armando. Llama a Esperanza. Discúlpate ante ella delante de todos. Es lo único que pido. Vete tú. Nadie me va a dar órdenes. Emilio levantó el rifle, pero no apuntó a nadie en concreto. Simplemente lo sostenía, listo para usarlo. Entonces tendré que conseguir las disculpas por otros medios. Macario no pudo soportar la creciente tensión. Basta ya, basta de circo. Madre, llama a la policía. Se abalanzó sobre Emilio, decidido a tomarlo por sorpresa y arrebatarle el rifle. ¡Dámelo!, gritó. Emilio intentó esquivarlo, pero Macario estaba más cerca de lo que esperaba. La furia del alcohol le daba fuerzas. Armando vio a su hermano en movimiento y también se abalanzó hacia él. ¡Agarra! ¡Dale en la cabeza con el garrote! Agarraron a Emilio por los brazos tratando de quitarle el arma. El rifle se deslizó entre ellos. ¡Alto!, gritó Emilio en voz alta. ¡Deténganse! Saben lo que puede pasar. Pero los hermanos estaban fuera de sí. El alcohol les hervía en las venas y la humillación de que un vecino hubiera venido con un arma les remató. Ahora les enseñaremos cómo se nos trata con un arma, jadeaba Armando, tratando de arrebatarle el arma. Macario estaba prácticamente colgado del cañón, tratando de bajarlo. Emilio estaba acorralado contra la pared, pero sujetaba firmemente el arma con ambas manos. «Soltadlo», advirtió. «El arma está cargada. Puede disparar». «Quédate quieto, escoria», gritó Macario. Se oyó un disparo ensordecedor. Macario chilló con voz animal y se derrumbó en el suelo, agarrándose la pierna izquierda. La sangre empapó instantáneamente los vaqueros, formando una mancha oscura que se extendía. «¡Lo has matado!», gritó Armando sin detenerse. «¡Cabrón! ¡Te voy a destripar!». Se abalanzó con furia sobre Emilio. Este recargó el rifle, pero Armando ya estaba cerca. «¡Apártate!», gritó Emilio. «¡Nunca! Me pagarás por mi hermano». El segundo disparo resonó en el momento en que Armando intentó agarrar el cañón. La perdigón le dio en el muslo derecho y cayó junto a su hermano. En la casa se desató el caos. Teresa gritaba a todo pulmón. Rufina lloraba y se santiguaba con fuerza. Patricia, con manos temblorosas, llamó a una ambulancia y a la policía. «¡Mis hijos!», gemía Rufina. «¿Qué habéis hecho?». Macario se revolcaba por el suelo, llamando a su madre y maldiciendo a Emilio. La sangre empapaba la alfombra, formando dos manchas oscuras que se extendían. Armando estaba más tranquilo que su hermano. Estaba sentado, apoyado contra la pared, tratando de taparse la herida con ambas manos. Su rostro estaba mortalmente pálido. Emilio estaba de pie, con el rifle humeante, mirando el resultado de la pelea. Le temblaban las manos por la adrenalina. «Os lo advertí», dijo en voz baja. «Os advertí que para 6». Patricia terminó de hablar con los operadores. «La ambulancia llegará en 7 minutos. La policía también va de camino». «¿La policía?», repitió Emilio. «Por supuesto. Has disparado a personas». «Me defendía». «Ellos atacaron primero.
Emilio recargó lentamente el rifle, insertando 2 cartuchos nuevos. No era para volver a atacar, sino por costumbre. Los hermanos seguían gimiendo en el suelo. La sangre ya había formado charcos importantes en la vieja alfombra. El olor a pólvora se mezclaba con el olor metálico de la sangre, creando una mezcla nauseabunda. 5 minutos después se oyeron las sirenas. Primero llegó la ambulancia, luego la policía. Los médicos irrumpieron en la casa con camillas y botiquines de primeros auxilios. El médico jefe examinó rápidamente a los heridos. Las heridas son graves, pero no mortales, anunció a sus colegas. Uno tiene perdigones en los músculos de la espinilla y el otro en el muslo. La pérdida de sangre es considerable, pero no crítica. No hay huesos rotos. Los médicos trabajaron con rapidez y profesionalidad. Aplicaron torniquetes, detuvieron la hemorragia y administraron analgésicos. Los policías entraron con las armas en ristre. Al ver a Emilio con el rifle, apuntaron inmediatamente con sus pistolas. «Arma al suelo, despacio», ordenó el oficial superior. Emilio dejó tranquilamente el rifle delante de él. «Manos detrás de la cabeza, de rodillas». Obedeció todas las órdenes sin oponer resistencia. Un policía se acercó con cautela y le esposó. «¿Qué ha pasado? ¿Quién ha disparado?», preguntó el oficial superior. Todos hablaron al mismo tiempo. Rufina lloraba diciendo que Emilio se había vuelto loco y había atacado a sus hijos. Teresa exigía que condenaran al tirador a cadena perpetua. Patricia intentaba explicar lo que había sucedido realmente. «Silencio, uno por uno», los detuvo el oficial. Mientras tanto, los médicos preparaban a los heridos para su traslado. Macario estaba inconsciente por el shock. Armando gemía, pero seguía consciente. «Hospitalización inmediata», ordenó el médico jefe. Uno tiene metralla en los tejidos blandos de la espinilla, con daños en los músculos y los vasos sanguíneos. El otro, en el músculo femoral. Por suerte, los huesos y las arterias principales no están afectados, pero la pérdida de sangre es grave. Los heridos fueron trasladados a camillas. Rufina y Teresa salieron corriendo tras ellos. En la casa se quedaron los policías, Emilio esposado y Patricia. «Bien», dijo el oficial superior sacando una libreta. «Necesitamos las declaraciones de todos los presentes. ¿Quién puede contar lo que ha pasado aquí?». Patricia suspiró profundamente. Todo empezó por la tarde. Emilio estaba sentado en una silla, escuchando en silencio. Su rostro estaba tranquilo, casi indiferente. Si no fuera por el ligero temblor de sus manos y sus pupilas dilatadas, se podría pensar que estaba completamente impasible. Los policías interrogaban metódicamente, tomaban declaración y fotografiaban el lugar de los hechos. Las manchas de sangre en la alfombra, los agujeros de perdigones en la pared, las sillas tiradas, todo quedaba registrado como prueba. «¿Afirma que vino a exigir una disculpa?», precisó el agente. «Sí», asintió Emilio. «La humillación pública requiere una disculpa pública». «¿Y para qué trajeron las armas?». «Para que me escucharan». A Armando, que estaba sobrio, pude explicárselo con calma. Al borracho había que convencerlo de otra manera. «Pero ustedes dispararon primero». «Me defendí. Me atacaron entre los dos». Patricia lo confirmó. «Es verdad». Macario se abalanzó primero y Armando le siguió. Emilio les advirtió. El interrogatorio duró más de 1 hora. Cuando se tomaron las declaraciones principales, se llevaron a Emilio a la comisaría para seguir con el proceso. Patricia se quedó sola en la casa donde, 1 hora antes, se había derramado sangre. Deambulaba por la habitación recogiendo los muebles volcados e intentando limpiar las manchas de sangre. Mientras tanto, Esperanza estaba sentada en su apartamento, sin sospechar nada de lo que estaba pasando. Oía a lo lejos unos ruidos parecidos a petardos, pero no les dio importancia. ¿Quién sabe qué pasa en la ciudad por las noches? Armando no había vuelto a casa, lo que no le extrañaba. Después de las fiestas familiares, a menudo se quedaba a dormir en casa de su madre o de Macario.
Solo cuando la vecina de al lado llamó a la puerta, Esperanza se enteró de la terrible noticia. «Esperanza, ¿has oído? Ha habido un tiroteo en casa de Rufina. Han llevado a tu marido al hospital». La mujer lo dejó todo y corrió hacia la casa de su suegra. Por el camino, fue adelantando a los transeúntes para preguntarles por los detalles. El panorama era terrible, pero incompleto. Frente a la casa de Rufina se había congregado una gran multitud. Los vecinos comentaban con agitación lo sucedido. Algunos afirmaban que Emilio se había vuelto loco. Otros hablaban de legítima defensa. Esperanza se abrió paso entre la multitud y vio a Patricia de pie junto a la verja. «Patricia, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Armando?», preguntó jadeando por la carrera. Su cuñada la abrazó. «Esperanza, ha pasado algo terrible. ¿Qué ha pasado? Dime. Tu vecino, Emilio, ha venido aquí con una escopeta». Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Por qué? ¿Qué quería?». «Exigía que Armando se disculpara contigo, por lo de la foto de hoy». «¿Estás bromeando?». «No bromeo». «Dijo que no podía soportar verte humillada». Se armó una pelea. Emilio disparó. Hirió a Armando y a Macario. Esperanza se agarró a la verja para no caerse. Era demasiado. «¿Dónde están ahora?». «En el hospital. Han detenido a Emilio». Con las piernas temblorosas, Esperanza entró en el patio y luego en la casa. Vio manchas de sangre en el suelo. Olía a pólvora. Todo había sucedido por su culpa, por la conversación que había tenido ayer con Emilio en el patio. «Lo hizo por mí», susurró ella. «Sí». Dijo que todo el que calla ante la humillación se convierte en cómplice. Esperanza se dejó caer en una silla. Sus pensamientos se agolpaban. La culpa se mezclaba con una extraña sensación de alivio. Alguien había salido en su defensa. Por primera vez en años, alguien consideraba que su humillación era inaceptable. «¿Emilio lo encarcelarán?». «Probablemente, por muchos años». «¿Y Armando?». «Sobrevivirá, pero necesitará mucho tiempo para recuperarse». Esperanza estaba sentada en la casa donde una hora antes se había derramado sangre y sentía que algo nuevo nacía en su interior. No era el miedo y la sumisión a los que estaba acostumbrada desde hacía años. Era algo diferente. Aún no sabía qué era exactamente. ¿Ira? ¿Determinación? ¿Alivio? ¿Todo junto? Pero una cosa tenía clara. No había vuelta atrás. La vida tranquila de una esposa sumisa que soportaba golpes y humillaciones había terminado con el estruendo de 2 disparos en la casa de Rufina Guerra. Esperanza no sabía qué pasaría después, pero sentía que su vida había cambiado para siempre. Había oscurecido en la calle. En la casa solo se encendía una bombilla que iluminaba las manchas de sangre en el suelo. Rufina volvería pronto del hospital. Tendría que darle explicaciones, justificarse, pero, por ahora, Esperanza se limitaba a sentarse en la casa vacía, repasando en su mente los acontecimientos del día. Desde la humillación de la mañana hasta los disparos de la noche. Su antigua vida había muerto hoy, y la nueva aún no había comenzado. Habían pasado 3 meses desde que los disparos resonaron en la casa de Rufina Guerra. Macario ya caminaba con un bastón, cojeando de la pierna izquierda. Armando seguía en tratamiento. La herida era más grave de lo que parecía al principio. A Emilio lo habían liberado una semana antes. El tribunal consideró que sus acciones habían sido en defensa propia después de que Patricia diera un testimonio detallado y los médicos confirmaran que los moretones en la cara de Esperanza no podían ser consecuencia de una caída. Caminaba por una calle conocida hacia la casa de las contraventanas azules. En 3 meses en la cárcel, se había vuelto canoso y había adelgazado. Le habían salido nuevas arrugas en la cara. Esperanza lo esperaba junto a la verja. Ella también había cambiado, parecía cansada pero más decidida. «Buenos días», dijo en voz baja. «Buenos días». Se quedaron allí de pie, sin saber por dónde empezar la conversación.
Habían pasado demasiadas cosas en esos meses. ¿Cómo, cómo está Armando?, preguntó Emilio. Está en tratamiento. Los médicos dicen que se recuperará por completo, pero no será pronto. Entiendo. La pausa se prolongó. Finalmente, Esperanza se decidió. Emilio, quería darte las gracias. ¿Por qué?, se sorprendió él. Yo hería tu marido, por defenderme, por mostrarme que no hay que aguantar la humillación. Respiró hondo. Voy a dejar a Armando. Emilio la miró atentamente. ¿Estás segura? Sí, ya lo he decidido. Patricia me ha ayudado a encontrar una habitación en el centro. El señor Sánchez ha aceptado que trabaje a tiempo completo. ¿Y Armando? De momento está en el hospital, no puede interponerse. Para cuando le den el alta, ya me habré ido. Emilio asintió. Haces lo correcto. Todo el mundo tiene derecho a una vida digna. Usted también. Siento haberle hecho pasar por la cárcel. No lo lamento, dijo él con sencillez. Hiciste lo que creías correcto. Esperanza sonrió por primera vez en muchos meses. Y ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Y tú también. Se quedaron allí un rato mirándose. Luego Esperanza extendió la mano. Gracias, Emilio, por todo. Él le estrechó la mano. Buena suerte, Esperanza. Te lo mereces. Ella se alejó lentamente. Tenía todas sus cosas recogidas y el billete de autobús comprado. Una nueva vida la esperaba. Emilio la miró mientras se alejaba y luego abrió la puerta de su casa. Todo estaba igual que cuando se había marchado 3 meses atrás, pero algo había cambiado. Se percibía en el aire la posibilidad de un cambio. Se sentó en el porche y miró las ventanas de la casa de enfrente. Había luz. Rufina estaba preparando la cena para su hijo menor, pero Armando ya no volvería a pegar a su mujer. Al menos a esa mujer. Emilio entró en la casa. Sobre la mesa había varias cartas. Una era de su esposa en Guadalajara. Ella le decía que estaba dispuesta a intentar empezar de nuevo. Dejó la carta y miró por la ventana. En la calle se encendían las farolas. La ciudad vivía su vida, llena de dramas grandes y pequeños. Y en algún lugar, en un autobús que se dirigía al centro de la ciudad, Esperanza estaba sentada mirando por la ventana las luces que pasaban. En su bolso llevaba el dinero que había ganado en 3 meses. No era mucho, pero era suficiente para empezar. El futuro era incierto, pero ya no volvería a cubrir los moretones con maquillaje.